Un saludo para todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la hora más oscura. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que no es fácil de digerir, no es fácil de procesar la información que te voy a dar. Y es que no es por un tema que sea realmente confuso, sino más bien controversial. Y es que quiero hablarte de algo que tienen muchas personas en común. Y lo voy a decir así sin tapujos y sin nada. ¿Qué tienen en común muchos de los artistas, los cuales tú conoces, ves, idolatras e incluso compras su mercancía, sus discos, sus libros o incluso pinturas? Bueno, el día del tema de hoy es vender tu alma al diablo. Y es que si vamos a tocar este tema, siempre estoy seguro que has escuchado esa expresión de cuando una persona alcanza la fama y podemos referirnos a alguien famoso a nivel colombiano como Shakira, que se suponía que tenía mensajes subliminales en la letra de sus canciones y todo este rollo. Siempre se ha criticado que una persona puede buscar un pacto con el demonio para alcanzar esa fama lejana y casi inalcanzable. Bueno, este pacto con el diablo, trato o pacto fáustico, debemos recordar la historia de Fausto y Mefistófeles, que es donde nace como tal la idea o la mitología o la creencia de poder vender el alma al diablo. Y es que según las creencias cristianas, esto también está ligado al mundo de la brujería, ya que hacer un pacto de un mortal con un ente divino como Satanás o cualquier otro demonio, pues ofrecer su alma a cambio de favores poderosos, podrían variar según los relatos que se cuentan. Y es que si se lo preguntan, sí, hay rituales para vender el alma. Esto no es cuestión de que simplemente llegaste un día en medio de tu desesperación y en medio de una tremenda tristeza, una tremenda pobreza, dijiste, te invoco a ti, ser de las tinieblas, y te vendo mi alma. No. Esto tiene unos rituales y hay diferentes, aunque no se crean, diferentes formas. Y ojo, esta información que te estoy dando es una información sacada verídica de gente que sí ha hecho pactos. No es cuestión de que simplemente agarré lo primero que vi y lo hice. No, es sacado de la información de personas que juran y que pueden decirnos solemnemente han hecho pactos, pero no pactos como uno lo espera de riqueza y fama, sino un poco más fuertes, digámoslo así, un poco más mundanos, este tipo de pactos, pero los han hecho y es a través de formas y rituales. Ellos lo toman, ellos tienen dos formas de hacerlo, ellos dicen que son dos formas como tal para hacer este tipo de rituales. Obviamente no te voy a decir los pasos como tales, como a seguir, dado que esta información es, digamos que entre comillas, confidencial entre ellos. Tengo el permiso para hablar de ello, pero más que todo fue una cuestión de moralidad, porque no quiero que salga algo mal y sea yo quien tenga que pagar los platos rotos por los demás. Entonces, según dicho esto, en el correo que he recibido, las personas me dicen que la forma más común es la forma de el mismo ritual. ¿Qué quiere decir esto? Así como hay rituales para todo, para la invocación de un ser maligno y para hacer un pacto y vender tu alma, tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo tener agua fría, tener velones negros, tener agujas, tener papel y conocer ciertos horarios, conocer ciertos días, porque no solamente es cuestión de cualquier día hacer esto y proceder a hacer un ritual. No, tiene también su procedimiento, el cual es el que voy a saltar, dado las circunstancias de que moralmente no me parece confiable hacerlo. Entonces, estas personas, es un grupo satanista, dicen que el agua tiene que estar lo más fría posible. ¿Con qué fin? Con el fin de que el agua fría tiene que limpiar el cuerpo, porque, a ver, esto también tiene que ver también como cualquier trato o pacto que se celebre. Ustedes saben y conocen en derecho
que uno tiene que tener un contrato perfecto, limpio, sin tachuras ni enmendaduras, como según dicta la ley. Lo mismo aplica en, digamos, y así suene burdo, la venta de tu alma. Tienes que estar limpio, tienes que estar libre de todo aquello que pueda tener tu mente en aquel momento de arrepentimiento o algo por el estilo. El agua muy fría se supone que también es un receptáculo al mundo espiritual. Por eso muchas personas odian el agua fría, porque obviamente esta agua fría puede volverte susceptible a encuentros un poco escabrosos con el más allá. Ahora, que si eres team frío y te encanta bañarte con agua fría, no significa que siempre vaya a ocurrir eso, porque vas a decir, no, pero yo me he bañado toda mi vida con agua fría y nunca me ha pasado esto. No, tiene que ser bajo ciertos parámetros y bajo ciertos rituales, y como lo nombré anteriormente, bajo ciertos días, fases de luna, eh, también involucra el solsticio de verano o de invierno, eso afecta muchísimo. Entonces se tiene que cumplir lo que se dice que es una naturaleza de pacto. Esa naturaleza es lo que conlleva todo lo que te estoy diciendo, y tiene que haber obviamente una persona quien esté haciendo este ritual, no puedes hacerlo tú solo. O sea, tiene que haber alguien que esté supervisando todo lo que esté ocurriendo. Una vez hecho esto debidamente bien, ya la persona te deja sola para que tú puedas tener esa, digamos entre comillas, conversación con el ente maligno, hacerle tu solicitud y posteriormente cumplir con el contrato. La segunda forma, que es la cual le dicen ellos, es llegando a través de grimorios. Y aquí es donde entra una parte importante de algo que me gustaría hablar más adelante, y es acerca de los diferentes grimorios que hay en el mundo. Yo en realidad conozco dos porque los tengo, debo admitirlo, los tengo. Y están muy bien guardados porque no es un libro que puedas tener en tu biblioteca como si fuese cualquier cosa. No, esos libros tienen que estar un poco ocultos porque en manos equivocadas pueden hacer cometer muchos errores. Y estoy hablando precisamente del Grimorio del Papa Honorio y de las clavículas de Salomón, o la llave menor y mayor de Salomón. Estos libros son un compendio, son un manual de cómo puedes hacer rituales con estos entes malignos. Te dan un listado, esto es en las clavículas de Salomón, hay un listado el cual te dice la jerarquía del demonio con quien tú puedes hablar, invocar, evocar y hacer posteriores pactos, a los cuales estos pactos también puedes vender tu alma. Lo mismo aplica en el caso del Grimorio del Papa Honorio. En el Grimorio del Papa Honorio te va a decir son las fases de la luna, los sitios en donde debes hacerlos y los elementos. Y aparte de eso, te va a decir cómo engañar a un demonio para que no seas, para que no sea tu alma la que se vende, sino el alma de un tercero. Ya tú eliges qué tercero quieres. Según las creencias de todos ellos, cuando tú tienes el grimorio, sí, el grimorio antiguo, tienes que también estar cerca de un púlpito, también tienes que tener velas negras, una túnica. A esta forma se le conoce como la forma del grimorio, en el cual se tiene que hacer también un mismo ritual, también tiene que hacerse bajo ciertos parámetros y formas para poder lograr el 100% de este pacto, para luego posteriormente hacer la venta de tu alma. En este caso también se deben utilizar aceites traídos desde el Líbano. ¿Y por qué desde el Líbano? Porque esos son lugares donde es tierra santa, donde las cosas no son manchadas con el pecado original del hombre. Son elementos totalmente santificados por muchos satanistas o también religiosos, ya dependiendo de la religión que esté allá. Y a lo largo de toda la historia hemos encontrado músicos, sacerdotes, actrices, escritores y lo que tú te imagines que han hecho pactos o que han vendido su alma. Lo más reconocido, Niccolo Paganini, Giuseppe Tartini, Robert Johnson. Si no sabes quién es Robert Johnson, te recomiendo buscar su historia. Es una historia fascinante y que también va a descrestar a más de uno. El Papa Silvestre II. Se encuentran sacerdotes eruditos irlandeses
los cuales han hecho ese tipo de pactos. Eh, en, el, en la época media se dice que un monje, cuando estaba pagando condena, un clérigo, eh, iba a cumplir una condena de muerte, a lo cual él dijo que podía escribir un libro en una noche completa. Hizo un pacto con el demonio y creó lo que hoy conocemos como el Codex Gigas. De pronto la historia varía, me perdonan porque no la tengo muy presente, por eso titubeo al momento de decir esto, porque no la tengo muy presente, pero sí sé que el Codex Gigas sí es un libro que se hizo mediante un pacto demoníaco, ya que todos creían que un clérigo no podría escribir un libro sagrado, entre comillas sagrado, en una noche. La Biblia tomó mucho tiempo, obviamente no le creyeron a este tipo, pero se dice que este clérigo hizo un pacto con el demonio y posteriormente creó lo que conocemos hoy como el Codex Gigas. Y bien, para terminar este capítulo, que aunque sea un poco corto, es sustancioso porque tiene mucho de dónde buscar, y como siempre les dejo la tarea a ustedes para que si quieren averiguar un poco más, aclaro esto también, es bajo su propia responsabilidad, no pretendo vender verdades absolutas como siempre se ha dicho, y esto es solamente tu percepción, tu moralidad, tu convicción religiosa y espiritual en el cual quieras hacer o no ese tipo de rituales. Lo que simplemente hago yo es dejarlo sobre la mesa y tú eliges qué hacer con la información que te estoy dando. En mi caso, lo utilizo para entretenerte, aunque sea un poco. Pero mi conclusión sobre todo esto es que todas las personas tenemos un cierto tipo de moralidad. Todos tenemos unos orígenes religiosos, ya bien seas católico, cristiano, budista, chamanista, lo que tú quieras. No pretendo tampoco meterme con la religión de nadie. Pero estas creencias hacen parte de tu día a día. Solamente tú eliges qué creer, en qué no creer, y si eres capaz de hacer algo como esto por buscar algo tan mundano como lo es fama y fortuna. Pero como dije, eso es solamente tu elección. Muchas gracias por haberme escuchado en este día, tarde o noche, a la hora que tú estés escuchando este podcast. Te invito a que si te gustó, le des pulgar arriba, lo compartas con tus amigos, te suscribas a mi canal. Esto me ayuda muchísimo para seguir creando ese tipo de contenido y también para hacer crecer cada día más a esta comunidad, la cual apoyamos el Misterio Nacional. Sin más que decirte, espero que en la incomodidad de la noche este podcast te produzca dulces pesadillas.